Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches Honduras, buenas noches el mundo. Estamos en directo desde la capital de la República. Esperamos que hayan pasado una feliz Navidad. Estamos hoy 25 de diciembre, a pocos días que finalice ya el año. Y el tema, siempre el tema político, los sistemas electorales, y en este caso el sistema electoral de Honduras. Y me acompañan dos abogados experimentados en esta materia y son miembros de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional de la República. Es un gusto saludarlo, abogado Antonio Rivera Callejas. Buenas tardes. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches al compañero Rafael Antonio Tomé Flores. Un saludo de feliz Navidad y próspero Año Nuevo a toda la población hondureña. Y aquí estamos para poder compartir contigo experiencias electorales pasadas y posibles reformas electorales futuras. Gracias por invitarme. Bien, abogado Rafael Antonio Tomé, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación, Ricardo Zelaya. Saludo también al congresista Antonio Rivera Callejas. Nos correspondió en la Comisión de Asuntos Electorales que presido y que es multipartidaria plantear reformas que ocupe el país. Esperamos que en esta ocasión se puedan realizar. Estamos para compartir en este programa y desearle feliz Navidad al pueblo hondureño. Me llama mucho la atención este tema, lo que ha ocurrido ya con este pasado proceso electoral en nuestro país. ¿Son necesarias algunos puntos, algunas iniciativas que fueron presentadas? Ustedes realizaron toda esta socialización para la segunda vuelta, anteriormente ya se había presentado. ¿Cómo llegaría la misma en este momento para este nuevo gobierno, abogado Rivera? Mire, yo le voy a decir algo, y con Russell, que presidió la Comisión de Asuntos Electorales en este periodo, se visitó cualquier cantidad de personas a nivel nacional, organizaciones civiles, y cada uno de ellos tenía una serie de reformas propuestas, desde cambio de fecha de las elecciones, a diputados por distrito, a segunda vuelta, y un sinnúmero de temas que en diferentes regiones del país la población, el poblador, nos lo indicaba. Mire, aquí hay que dividir dos aspectos: las reformas legales puramente electorales y las reformas electorales administrativas. No puede ser que un consejo del CNE, que es que administra los dos procesos primarios y generales, no haya quórum con la mayoría simple, con 2 de 3, que tenga que ser por unanimidad. Tampoco puede ser que un consejero se excuse y no participe porque no quiere participar, porque su partido político le obliga, le ordena que no participe y no hay sesión, y que esté paralizado un mes, un CNE. Tienen dos tipos de reformas bien diferentes, Ricardo. Una puramente electorales, que pueden ir de diputados por distrito hasta voto electrónico, hasta ciudadanización de las mesas, y otro puramente administrativo electoral en cuanto a la ley, porque sí hay aspectos que tenemos que corregir para que la declaratoria no se dé en el último minuto, al minuto 90. Yo creo que la experiencia que tuvo Rafael, la experiencia que he tenido yo, y por último, Ricardo, en esta primera participación, que se hagan en este año 2026. No esperar al 2028, no esperar al 2029, hacerlas en el primer año de la legislatura para que ya tengamos reglas claras y no estar corriendo a última hora o que por conveniencia política ya un partido se eche para atrás y no hagan reformas. Para mí es imperativo cualquier cantidad de reformas y hacerlas el próximo año, los que estén o los que estemos en el Congreso Nacional. Que no se repita lo que ha ocurrido en los últimos meses con todo este proceso, tanto primario y el general. ¿Cuáles fueron estos obstáculos luego de todo ese recorrido? Recordamos, abogado Rafael Antonio Tomé, usted presidente de esta Comisión de Asuntos Electorales, ¿cuáles fueron estos tropiezos para que no se aprobase todas estas reformas o se tomaran en cuenta en la Cámara Legislativa? Yo creo que me parece oportuno iniciar las valoraciones, como la ha planteado también el congresista Antonio Rivera. Mira, la ley debe responder a las situaciones de la sociedad. Y es oportuno que hay naciones, por ejemplo en Panamá, después de los procesos electorales, la ley dice que tiene que reformarse aquello que no está bien. Ya la propia ley les establece esa disposición y esa orden al Congreso. Revisen qué pasó en el proceso electoral y lo que no estuvo bien hay que reformarlo. Porque no hay ninguna duda que tuvimos demasiada incertidumbre como sociedad y que se tiene que reformar los procesos administrativos del Consejo Nacional Electoral
tanto en el proceso de la conformación como los procesos de la contratación, como los controles para evitar los fraudes, como estos temas que siempre van a ser discutidos, el de las empresas que se contratan para llevar en los procesos de transmisión de resultados, todo esto, y el pueblo hondureño lo realizó de forma adecuada. Nosotros le dimos más de 2.000 millones de lempiras al CNE. Hicimos en la comisión que coordinamos, logramos casi 19 decretos de temas electorales en estos 4 años. Entonces me parece que eso debe de reformarse y tiene que dejarse bien ajustada la ley. En la parte administrativa, estoy de acuerdo que eso ya los que estén en el Congreso, en el próximo Congreso, deben de tener conciencia que no pueden estar sometiendo a la población constantemente a situaciones traumáticas. El proceso electoral debe ser fluido, debe ser democrático, debe dejar que sea la gente la que defina en la urna. El segundo componente, el de las reformas electorales, yo digo que ya en este momento que las sociedades han logrado elevar el nivel de conciencia, ya es claro que va a ser constante la discusión entre varias ideologías y tendencias y pensamientos, y por lo tanto es necesario en Honduras la segunda vuelta electoral. Y esa ocupa la reforma de la Constitución de la República. Nosotros cuando hicimos el proceso de socialización, obtuvimos 95% de los sectores políticos, sociales, populares y líderes que participaron, 95% dijeron que estaban de acuerdo con la segunda vuelta. ¿Quiénes la detuvieron? Hay que decirlo, la cúpula de los partidos. Y aquí hablo todos. De mi partido, voy a empezar hablando de mi Partido Libre, la cúpula del Partido Nacional y del Partido Liberal. Ahora que todos hemos pasado durante este proceso electoral, que fue un proceso con dificultades, desde las elecciones primarias internas venimos con dificultades, desde el 9 de marzo venimos cojeando en este proceso electoral. Este es uno de los procesos electorales en Honduras más atípicos de los últimos años, así que debe tener una premisa y una gran conclusión: se ocupan reformas electorales en el país. Pero el paquete que deja esta Comisión de Asuntos Electorales, abogado Russell, ¿exactamente qué es? ¿Cuál es la propuesta? Queda pendiente la segunda vuelta electoral, que creo que eso nos va a permitir fortalecer más los procesos democráticos, incluso en los procesos de diálogo entre fuerzas políticas. Eso es parte de la democracia. El segundo componente que ha sido planteado y que queda ahí pendiente es la separación de fecha de elecciones, que la sociedad está pidiendo que los diputados y alcaldes se elijan en fecha diferente que la del presidente. Mire, si ahorita nosotros tuviéramos esa separación, en este caso que hace días todo el mundo supiera quiénes son los alcaldes y los diputados y solo quedaba la papeleta presidencial. Por eso hay que separarlo. Y la tercera, que va a ser un objeto arduo de discusión, es el tema de los ciudadanos en la Junta Receptora de Voto, que ha sido muchas veces planteado por la sociedad civil, que es lo que se conoce como ciudadanización de la Junta Receptora de Voto. Y hoy yo creo que los partidos, después de que miraron que los delegados de los partidos fueron ahí y que aún así, teniendo delegados acreditados, siempre habían juntas receptoras infladas, ¿qué significa eso? Significa que es un momento de analizar si es procedente la reforma que ha planteado la sociedad, que es la ciudadanización de las juntas receptoras de votos. Usted decía, diputado Antonio Rivera Calleja, que esto tiene que hacerse ya. Bueno, tiene que ser el 2026. Pero ¿cuál sería el fondo directamente, la propuesta más directa para no repetir estos hechos? Es que mira, Ricardo, son varias. Y Russell lo ha explicado, en mi opinión personal, muy bien. Mira, el tema de la segunda vuelta, por ejemplo, es un tema trascendental. Y para la gente, cuando usted habla de reforma, la primerita que se le viene es segunda vuelta. Y también es cierto lo que dijo Russell, la dirigencia de los partidos políticos no les ha parecido. Por conveniencia política, porque no estamos preparados, un sinnúmero de cosas. Pero la parte administrativa
también hay que reformarlo. Yo le voy a decir una cosa a Ricardo. Mire, si no es por la valentía de estas dos mujeres, José Alejandra López Osorio y Ana Paola Hall, no sé si hubiera visto declaratoria en este país. Ellas han jugado un papel extraordinario e importante. Bueno, fíjense que están ellas dos en lugares casi escondidas, porque tienen temor a un requerimiento fiscal, a una orden de captura. Entonces, es bien complicado. Hay que reformar la ley en la parte puramente estructural de la misma y reformas electorales. Entonces, por ejemplo, cambiar la fecha de diputados y alcaldes. Todo el mundo dice, miren en Chile qué rápido se supo. En Chile solo eligieron un presidente. Aquí elegimos 289 alcaldías, 128 diputados, un presidente, 3 designados. Es súper diferente. Y la pregunta que yo me hago, Ricardo, y no la encuentro respuesta, y quisiera un estudio bien minucioso, ¿por qué tanta acta con inconsistencia? Tanto en las primarias como en las generales. ¿Será que la gente que va a la mesa electoral receptora no hace el trabajo debido? ¿O el secretario de la Junta Receptora de Votos? ¿O el CNE en el conteo? ¿O la compañía que se contrata? Mira, Ricardo, el pueblo hondureño hizo la fiesta el 30 de noviembre. Cantidad de gente que salió a votar y a hacer fila por horas. Pero los políticos y la compañía contratada no dio el ancho, le quedó grande la camisa. Yo me pregunto, solo en el nivel electivo de diputados, hay 9.500 actas con inconsistencia. ¿Por qué tantos números de inconsistencia? Que hay que volver a contarlas algunas, otras no, otras solamente verificar el número. Entonces es bien complicado, pero sí, el próximo Congreso y la próxima Comisión Electoral va a tener un trabajo arduo. El año 2026, a finales, debe haber reformas, porque si son constitucionales, tiene que ratificarse en la siguiente legislatura, o sea, en la del 2027. Ojalá que la hagamos para bien del pueblo hondureño. Y Race lo dijo muy bien. Mire, este problema viene desde marzo 9. Aquella cosa de loco, de que no llegaban las maletas, llegaban a las 10 de la noche, eso no puede volver a suceder. Yo repito mi admiración hacia las dos consejeras, José y Ana Paola, que mire, han hecho una labor extraordinaria. Sin ellas dos, en opinión mía personal, creo que el pueblo hondureño no hubiese habido declaratoria. Pero ¿qué tan atrasado estamos el sistema electoral de nuestro país? Nos va a responder usted, abogado Russell Tomé, después de la primera pausa comercial aquí en Día Político. Continuamos aquí en Día Político este 25 de diciembre y en estas fiestas navideñas. ¿Qué tan atrasado estamos con este sistema electoral en nuestro país? ¿Qué se necesita más allá a fondo de estas propuestas que ustedes proponen para este año 2026? Diputado Tomé. Yo creo que lo más importante es que el pueblo sí está elevando su nivel de conciencia, su nivel de participación y su vocación democrática. Yo tengo una vocación democrática. Yo acepto los triunfos y acepto las derrotas. Algunos no lo aceptan. Eso también se tiene que aprender en democracia. Y el pueblo hondureño lo demuestra con su amplia participación en los procesos electorales. Y ahora lo que viene es que los pueblos tienen que elegir dirigentes que tengan la capacidad de proponerles ese sistema electoral donde se les respeten sus derechos. Estoy de acuerdo que el 2026 debe ser el año en que más se trabaje en las reformas electorales. Tiene que ser justamente este próximo año, para que si tiene que reformarse la Constitución, se ratifique en el 2027. Y no hay ninguna duda que la ciudadanía está lista y que si los diputados que llegan y los miembros de la comisión electoral del próximo periodo no están a la altura, van a ser rebasados por ese pueblo que va a exigir estas reformas. Entonces yo espero que hoy lleguen conscientes que no puede volver a ocurrir todo este panorama de este proceso electoral, que es adecuado irnos encaminando hacia las vidas en democracia de las sociedades. En democracia los pueblos pueden avanzar, en democracia los pueblos podemos discutir. Yo discrepo políticamente con el partido al que pertenece Antonio Rivera, pero es una discusión y debate político. Nosotros aquí vamos a vivir en este país, no nos vamos a ir, ni ellos ni nosotros. Honduras le pertenece al pueblo y todos juntos
en ese proyecto de nación es que vamos a ir sacándolo adelante. El debate es a quién le da el mandato al pueblo para gobernar, a qué programa, a qué propuesta, qué partido va a gobernar. Pero ahí lo que debemos de tener claro los hondureños, que este país le pertenece al pueblo y que todos aquí en Honduras tenemos que trabajar para sacarlo adelante. Ahora, siempre se ha señalado a los representantes de los partidos políticos en las juntas receptoras de voto. Pero ¿qué va a pasar con estos partidos que no tienen la representación en un 100% al momento de un proceso electoral en las votaciones? ¿Cuál sería la propuesta directamente para poder superar todo esto? Anteriormente se expresaba con estudiantes universitarios. ¿O hay alguna otra propuesta, diputado Rivera? No, mire, ese tema de la Junta Receptora de Votos es sumamente delicado. Y fíjate que nosotros hicimos una gran reforma. Antes que habían 15 miembros de mesa, antes que habían 10 miembros de mesa, nosotros establecimos que solo los 3 partidos políticos que vayan a primarias tienen derecho a presidente, secretario y escrutador, y los 2 partidos que hay en estos momentos tenían derecho a vocalías. Aquí, Ricardo, es una decisión política, eminentemente política, de los partidos políticos que tendrán representación en el Congreso. O hay ciudadanización de la Junta Receptora de Votos y los partidos políticos quitan las manos de ahí, o nos quedamos con el actual sistema, que es el que tenemos. Yo no creo que la culpa sea de los miembros de la Junta Receptora de Votos. Algo tiene que ver con el TREP, algo tiene que ver con la compañía que se contrató en estos momentos. Y no sé, Ricardo, en estos momentos es difícil poder saber qué es lo mejor para Honduras. Si irnos tajantemente a ciudadanización de las mesas y que sea no con estudiantes universitarios, sino con los miembros de la propia Junta Receptora de Votos sacados al azar y que sea obligatoria. Por decir algo, en la escuela Rafael Pineda Ponce, en la 3 de mayo, usted va a sacar 5 individuos de los 400 que están en el centro de esa colonia, de esa urna, y uno va a ser presidente, uno secretario, un escrutador y 2 vocales. Y eso se le va a pagar y va a ser voluntario, pero no van a ser de miembros de partidos políticos. O nos quedamos como estamos en la actualidad, mejorando tal vez el acta, tal vez pueda ser con una tablet, tal vez puede ser capacitando a los secretarios de mesa y exigiéndole un examen para poder ser secretario de mesa, para que venga bien clarita esa acta. No lo sé, no sé qué es lo mejor, pero lo que sí sé es que debe hacerse algo ahí en la Junta Receptora de Votos y en el 2026. No lo hagamos en el 2029, no lo hagamos en el 2028, que lo hagan en el 2026. Abogado, bueno, hay un tema también que la población ha observado, esta madurez de nuestros representantes políticos. ¿Carecemos de esta madurez? ¿Cree, diputado Russell Tomei? Le pregunto por lo que expresaba anteriormente el diputado Rivera Callejas, con toda esta inversión que se hizo en el tema tecnológico. Sucede que Honduras no hemos estado acostumbrados a la vida democrática. En Honduras la costumbre es la antidemocracia, el fraude, la manipulación. Guatemala ya logró tener los ciudadanos por sorteo y por obligación estar en las juntas receptoras de voto. En Guatemala, aquí nomás cerquita va. En Honduras siempre los partidos han querido tener las manos metidas en la junta receptora de voto porque más bien los preparan y les enseñan a hacer maniobras, a hacer fraude, pues, a manipular las actas, en lugar de fortalecerlos en los valores. En los valores, el valor es el respeto a la soberanía popular, el respeto a ese mandato. Mire, yo le digo una cosa, yo estuve escuchando todos estos temas, porque como político paso pendiente de los temas, y cuando me decían que en el escrutinio especial tiraban a cero el proceso. Oye, tirarlo a cero significa quitarle la soberanía a los que fueron a votar ahí. Y la gente que dice, ¿yo qué tengo que ver? Pero, y mi voto, ¿yo qué tengo que ver con el pleito que ustedes tienen? Puede decir ese ciudadano, porque el ciudadano tiene el derecho de que se le respete su voluntad manifestada en la urna. ¿Es delito electoral? ¿Es delito electoral? Todo eso usted lo refleja, Ricardo, en la falta del respeto a la soberanía y a la democracia. Abogado, tenemos que trabajar en ello, no hay ninguna duda. Hemos quedado muy atrás. La clase política ha quedado muy atrás
y el pueblo ha ido avanzando. Yo tengo el compromiso y seguiré trabajando para que en Honduras logremos tener un verdadero proceso democrático donde se definan sus autoridades legítimamente por la voluntad soberana del pueblo. Abogado, ¿es un delito electoral esto, colocar este cero y no se respete la voluntad de esas personas con esas actas? ¿Se podría tomar Sí, así? que esa es una gran discusión. Yo le planteo el tema porque ese tema quedó ahí y nadie habló de eso. Y le digo, me pongo, imagínate, Ricardo, que fuera la junta receptora donde vos fuiste a votar. Ajá, y tú fuiste temprano y fuiste con tu voluntad como ciudadano y tenías el derecho de definir quién va a ser tu presidente, quién va a ser tus diputados y quién va a ser alcalde. Y después dicen que unos en un escrutinio especial decidieron ponerlo en cero. Entonces, ¿dónde está? En lugar de colocarse del lado del respeto de la soberanía, del respeto de esa voluntad del ciudadano. Ahí es donde nosotros tenemos que entender cuál es el principal valor. El principal valor es la soberanía popular. Correcto. Y hay otros dos temas, pero diputado Rivera Calleja, me va a contestar después de la pausa comercial. Estos otros dos brazos del Consejo Nacional Electoral sin presupuesto, Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Política Limpia, trabajando con las uñas. Pero que sea después de la segunda pausa comercial. Continuamos aquí en Día Político. Diputado Rivera. Sí, mire, la falta de presupuesto en el TJE y en la Unidad de Política Limpia fue lamentable, porque le quita instrumentos para ver de dónde vienen los fondos de cada candidato, de dónde procedieron, cómo lo gastaron, en qué lo gastaron. Eso es algo que no debe de pasar. Ellos afortunadamente tenían un presupuesto, esta era una adición y no se aprobó. Mira, Ricardo, aquí a la pregunta tuya, ¿cuán atrasados estamos en sistemas electorales? Que nosotros estamos avanzados en muchas cosas, estamos atrasados en otras. No puede ser que 25 días después de las elecciones no sepamos los miembros de corporaciones municipales, los diputados. Hace 4 años, Papi a la Orden, hoy presidente electo, fue a felicitar a doña Xiomara 3 días después. Esa es vocación democrática. Eso es el espíritu de un demócrata. Yo creo que tenemos que mejorar muchísimo como clase política y darle muchas reformas al pueblo hondureño. El pueblo hondureño hizo su trabajo. Correcto. No es posible que un ciudadano fue a votar, estuvo 2 horas haciendo fila, se trasladó de un lugar a otro y que su voto no cuenta porque la Junta Receptora de Votos Especial dice que no. El otro tema es el biométrico, pero eso es para otro programa. El biométrico debe ser solamente para identificar al elector porque fue con otra identidad y quería votar 2 veces, o también el biométrico es vinculante con el resultado. ¿Qué es lo que pasa? A muchísima gente, sobre todo gente de edad, no le da la huella. Tiene que ser la toma facial. Es bien complicado. Correcto. Lo que yo digo, sugiero y aconsejo es que la próxima Congreso Nacional, una de las prioridades en el 2026 son todas las reformas electorales. Bien, correcto. Muchas gracias a los diputados Russell Antonio Tomé y al diputado Antonio Rivera Calleja, ambos miembros de la Comisión de Asuntos Electorales en el Congreso Nacional de la República. Este ha sido un día más de Día Político.